Dios, deseamos ver tu gloria, queremos verte ya, separando el cielo a tu regresar. Y bajo tu cuidado, con tu protección, contemplando majestuoso a nuestro Rey. Llegando como fuego, gloriosa tu presencia, el mundo conmovido podrá ver. Eres Mesías, Yeshua Mashiach, León de Judá, el Rey de Israel, defensor de Sión, la gloria de tu pueblo, el Rey de la creación, el Rey de la creación. Los líderes del mundo, temblando por tu voz, contemplando la venida del Señor, sacudiendo las montañas y sus reinos con furor, doblando sus rodillas ante ti. Llegando como fuego, gloriosa tu presencia, la creación tendrá que declarar. Eres Mesías, Yeshua Mashiach, León de Judá, el Rey de Israel, defensor de Sión, la gloria de tu pueblo, el Rey de la creación. Eres Mesías, Yeshua Mashiach, León de Judá, el Rey de Israel, defensor de Sión, la gloria de Hola mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Para mí es un gozo nuevamente estar con ustedes en este día. Vamos a entonces dar inicio al mensaje número 39 del manual Ven Sígueme, correspondiente a la semana desde el lunes 18 hasta el domingo 24 de septiembre. Vamos a estudiar 2 de Corintios del capítulo 8 hasta el capítulo 13. El título de esta semana es Dios ama al dador alegre. Muy bien, entonces vamos a dar inicio con el mensaje de esta semana y el tema que vamos a presentar para todos ustedes es: puedo compartir alegremente lo que poseo para bendecir a los pobres y necesitados. Muy bien, entonces vamos. A lo largo de la historia, la pobreza ha sido uno de los mayores y más extendidos problemas de la humanidad. Su costo más evidente suele ser físico, pero el daño espiritual y emocional que genera podría ser aún más debilitante. Pablo en 2 de Corintios, el capítulo 8 y el versículo 9 nos dice lo siguiente: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos.
¿Qué está tratando de decirnos Pablo? Nosotros como santos de los últimos días, como cristianos, ¿conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Que por amor a nosotros, Él se hizo pobre, siendo rico, siendo Dios, creador de un mundo sin fin, para que nosotros en nuestra pobreza fuésemos enriquecidos, así como Él. Al respecto, tenemos esta pregunta. ¿En qué maneras era rico Jesucristo en la vida premortal? Jesucristo fue el primogénito del Padre en el Espíritu, el primer hijo nacido de nuestros padres celestiales en el Espíritu, el primer hijo, el primero, aún antes de que naciera en la vida terrenal. Jesucristo era un Dios que se encontraba junto al Padre Celestial en autoridad, poder y gloria, y que creó muchos mundos bajo la dirección del Padre Celestial. Él es el Señor y Rey y dueño de todo lo que existe en el universo, dueño de incontables mundos. De esa forma era rico Jesucristo, dueño y Señor de toda la creación. ¿Y de qué manera se le pudo haber considerado pobre durante su tiempo en la vida terrenal? Él dejó su lugar de gloria para nacer y vivir en circunstancias humildes en la tierra. Él dejó su lugar celestial. Dejó su lugar del Dios Todopoderoso para nacer y vivir entre nosotros en circunstancias humildes. Naciendo, como todos sabemos, naciendo en Belén, en circunstancias muy humildes. Nació en un pesebre, ¿sí?, de formas muy humildes. Nació entre los pobres. Los humildes pastores que estuvieron muy cercanos a él fueron visitados por un ángel y fueron y lo adoraron. Las condiciones en las que él nació fue en la pobreza. Veamos qué más. ¿Qué creen que signifique que con la pobreza del Salvador fueseis enriquecidos? A causa de que Jesucristo condescendió de su trono premortal y vino a la tierra a ministrarnos, a darnos el ejemplo y a llevar a cabo la expiación, nosotros podemos obtener las riquezas de la vida eterna. Él abrió el camino para que podamos nosotros heredar las riquezas de la vida eterna. Él bajó siendo rey, siendo Dios, se hizo hombre para ministrarnos a nosotros, para darnos el ejemplo y sobre todo para llevar a cabo la expiación infinita. No solamente por todos los seres humanos que nacieron desde Adán hasta el último ser humano que nacerá en este planeta Tierra, sino de los incontables mundos habitados por hijos de Dios. En 2 Corintios capítulo 8, versículos 10 y 11 dice lo siguiente, y prestemos atención a lo que Pablo nos dice. Y en esto doy mi consejo. Preparémonos entonces para el consejo que vamos a recibir de parte de Pablo. Porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a querer hacerlo desde el año pasado.
Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decirnos Pablo? Con estas palabras, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a querer hacerlo. Desde el año pasado le dice. ¿Qué es lo que le invitó Pablo a hacerlo y a hacer? Él les había dicho que debemos ayudarnos los unos a los otros, que debemos velar por los necesitados, por los pobres. Ese fue su consejo. Así que él les dice a todos los fieles de Corintios que comenzasteis antes no solo a hacerlo, o sea, quiere decir que habían hecho, habían colaborado con los más necesitados. No había ricos ni pobres, ¿sí? Sino también a querer hacerlo, querían extenderse en más, tenían una necesidad de poder ayudar a su prójimo. Ahora pues, le dice, llevar también a cabo el hacerlo. Esto significa que posiblemente algunos tenían la intención y el querer hacerlo, el querer colaborar, el querer ayudar a su prójimo, el querer ministrar a los más necesitados, pero solamente lo estaba en la palabra querer hacerlo, tenían ese sentimiento de querer hacerlo, pero en sí no lo hacían. O si lo hicieron anteriormente, dicen, bueno, ya lo hice, ahora que los demás hagan. Entonces Pablo les llama a la reflexión, les dice, llevad también a cabo el hacerlo. ¿Qué significa hacerlo siempre, continuamente? Para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. ¿Qué nos sucede a cada uno de nosotros cuando llegamos a comprender todo lo que el Salvador nos ha dado? Aprendemos un principio de las palabras de Pablo. Al llegar a comprender todo lo que el Salvador nos ha dado, estaremos más dispuestos a dar de nuestro sustento a los demás. La parte importante para dar a los demás es comprender realmente lo que el Salvador nos ha dado. Lo primero que nos ha dado el Salvador es vida nueva. Por su gracia nos ha perdonado nuestros pecados y han quedado sepultados en las aguas del bautismo. El Señor mismo no los recuerda más. Nos hemos levantado como criaturas nuevas, inocentes ante Dios nuevamente. Empezamos como niños. Eso nos dio. Comprendemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de que las cosas pasadas quedaron atrás y ahora somos nuevas criaturas, gobernados por el Espíritu y ya no por la carne. Entonces, cuando comprendamos estas cosas, que el Señor nos ha dado y ha creado todas las cosas que hay en esta tierra, hermosa tierra, que es para nosotros, que si estamos agradecidos por el oxígeno que respiramos a diario, por los alimentos, muchos o pocos que tenemos a diario, agradecidos por tener una familia, un hogar, agradecidos por ser miembros de su iglesia, por poder renovar nuestros convenios domingo a domingo, agradecidos por las tantas milagros y maravillas que nos ha dado nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo, que otros no lo tienen, que otros viven en cárceles, que otros viven la mendicidad buscando alimentos en la basura,
y es más, ni lo encuentran allí. Entonces, cuando comprendemos de todo lo que nos ha dado el Salvador, aun su propia vida por amor a nosotros, estaremos más dispuestos a dar de nuestro sustento a los demás. Seamos ricos, seamos pobres. Cuando comprendemos todo lo que el Señor ha dado por nosotros, daremos, compartiremos con los demás. Algo que decía mi querida madre, viene a mi mente lo que hacía. Nosotros éramos de condición pobre, humildes. Mi querida madre nos sacó adelante. Luego del fallecimiento de mi querido padre, lavando ropa o cocinando para otras personas, el poco ingreso que tenía lo daba para nosotros. Pero me acuerdo compartía con las personas. Compartía, y si no podía, de su propio peculio porque no le alcanzaba. Me acuerdo en una oportunidad, un niño, su pierna se estaba pudriendo, se estaba cangrenando, al principio de cangrena. Ya no caminaba y estaba con fiebre. Y cuando fue a visitarlo, se enteró de ello y fue a visitarlo. Se enteró que estaba inclusive ya con mal olor y le dijo que no tenían dinero para poder llevarlo a un médico. Antes de que mi mami también dice, no puedo ayudar, ¿cómo ahora ayudarlos? ¿Saben lo que hizo mi querida madre? Agarró 2 latas de leche, hizo un hueco y lo forró esa latita y se fue al mercado a buscar, en otras palabras, donaciones de quienes podrían ayudar a este niño. Regresó con algo de fondos, se lo llevó al médico y al poco tiempo fue curado y sanado. No solo lo hizo una vez, porque necesitaba ya más atenciones, porque si no perdería su pierna. Habló con algunas madres, hicieron una actividad y al poco tiempo ese niño ya estaba jugando ya. ¿Por qué lo hizo? Porque ella sintió amor y comprendió lo que nuestro Salvador Jesucristo le dio a ella. Y lo poco que tenía, ella vivía agradecida. Porque algo que le decía aún muchas personas y los profesores decían, ¿qué alimentos le da a sus hijos? Porque son inteligentes sus hijos. Y mi mami, en su pobreza, en su humildad, nos daba lo necesario y lo poco, lo más humildes alimentos, como granos, ¿sí? La carne no conocíamos. El pollo lo comíamos de vez en cuando, posiblemente una vez al mes o cada 2, o cada semestralmente, de repente, algo así. Pero sí comíamos granos, trigo y otros menestras. El Señor bendecía, porque mi querida madre oraba al Padre y Él le daba lo suficiente para nutrir a sus hijos, a sus 4 hijos. Y es por eso que algunos docentes se maravillaron, porque podían reconocer qué daba mi madre en su pobreza a sus hijos para que fueran inteligentes. Porque casi todos nosotros los 4 sacamos notas aprobadas. Por encima, pues, de las aprobatorias. Yo me acuerdo que para mí sacarme un 19, un 18, no estaba bien. Me había acostumbrado a los 20, porque sabía que lo podía hacer.
Y eso, ¿por qué les digo? Porque el Señor bendice cuando cumplimos la ley, los mandamientos de Dios. Entonces, cuando comprendemos lo que el Salvador nos dio, estaremos más dispuestos a dar de nuestro sustento a los demás. Así se tengamos poco, o quizás nada. Algo que me acuerdo también, mi madre decía, donde comen 2, comen 3, donde comen 4, comen 5, 6, 7. Y a veces partía el pan. Cuando tenían entre nosotros solamente había 2 panes, a todos nos tocaba medio pan. Aprendimos ahí también la humildad y la sencillez a compartirlo los unos a los otros. Y aún en esa humildad, cuando alguien veíamos que necesitaba, entonces decíamos, mami, ya sobra un pan, dale a él. Aunque nosotros queríamos, pero le pedíamos a nuestra madre para que los den a los demás. Eso es cuando comprendemos el compartir con los demás. Y al compartir con los demás, en lo poco que tengamos o en lo mucho que tengamos, trae gozo a nuestros corazones. Yo vi a mi madre muy feliz por hacerlo. Y nosotros éramos felices por verla hacer. Actualmente nos esforzamos por hacerlo. Quizás no llegamos a la altura de mi querida madre, de lo que hizo por muchas personas, pero tenía eso, que podamos comprender todo lo que el Señor nos ha dado para poder compartirlo con nuestros semejantes, con nuestros hermanos. Pablo continúa enseñándonos en el capítulo 8, versículos 12 y 13, que dice: porque si primero hay buena voluntad, se acepta por lo que tiene, no por lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. ¿Comprendemos lo que quiere decirnos Pablo? Posiblemente si nosotros fuéramos hebreos o griegos comprenderíamos lo que dice Pablo, porque son palabras no poco comprensibles. Veamos nuevamente. Porque si primero hay buena voluntad, nos está diciendo que primero hay buena voluntad por compartir con los demás. Todo nace del corazón de tener una buena voluntad, no sentirnos obligados a compartir, sino que tengamos primero una buena voluntad por hacerlo. Se acepta por lo que tiene, dice. Si hay voluntad, se acepta por lo que tiene. No por lo que no tiene, sino por lo que tiene. Un pobre tiene poco, ¿puede compartirlo? Sí. Un rico tiene mucho, ¿puede compartirlo? Sí. Pero entre todo, como dice Pablo, primero hay que tener la buena voluntad. Luego nos dice, porque no digo esto, dice Padre, para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. ¿Qué quiere decir esto? No digo esto para que haya para otros holgura. Holgura quiere decir, muy bien, pues porque es rico puede darlo y que lo dé. Animo que lo dé el rico. Y para mí que yo soy pobre, la holgura, o sea, no puedo darle, decir no puedo. Y para vosotros la estrechez, está diciendo al pobre, o al rico también, que no comparte. Está mirando a que los demás comparten, pero él no lo hace. O el pobre, que también está mirando que todos lo hagan, pero él no lo hace. ¿Sí? Veamos, ¿qué verdad aprendemos aquí? Dios desea que estemos dispuestos a dar aun cuando no tengamos nada que dar. Repito esta verdad.
Dios desea que estemos dispuestos a dar, aun cuando no tengamos nada que dar. El consejo de nuestros líderes nos han dicho, si no tenemos nada que dar, podríamos decir nuestros pensamientos, si tuviera, daría en estos momentos. Pero más cuando no tengo, no puedo dar. ¿De dónde? Si el Espíritu me indica hacerlo, veo los modos, cómo hacerlo para dar. Hay muchos modos, posiblemente no tenga el medio económico, estoy con las justas viajando con mi pasaje. Pero puedo dar. ¿Qué puedo dar?, se preguntaría. Soy pobre, no tengo nada para darle. Y si le doy lo único que tengo, me quedo sin nada. Y es más, con la posibilidad que me queden a medio camino. ¿Qué puedo hacer? Recordemos que el Señor Jesucristo nos ha dado todo. ¿Qué puedo dar? En esos momentos puedo dar algo que yo tengo. Recordemos a Pedro. Cuando estaban entrando al pórtico del templo, se encontró con un mendigo. Y el mendigo le estiró la mano para que le diera algo. ¿Y qué dijo Pedro? No tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate, ve, camina. Y así fue. ¿Qué podemos aprender entonces? Podemos estar en la condición que Pedro como Pedro, no tener ni un centavo. Entonces podríamos hacer otras cosas. Quizás es un viaje, no hay tiempo para predicarles el Evangelio, pero puedo dar una oración. Pedir al Padre en el nombre de Jesucristo que bendiga ese hermano o esa hermana y que le ayude con el negocio del día para que le vaya bien y pueda alimentar a sus hijos, a sus hijas o a sus seres queridos. Entonces todos podemos dar de alguna manera. Recordemos que siempre Dios se alegra en el buen dador. Y no solamente el dar es dinero, sino dar de nuestro tiempo. Dar ofreciendo oraciones a favor de ellos. Dar de repente alimentos, dar consejos, estar con ellos en los momentos más angustiantes, ayudarles a levantarse, cobijarles. Hay un sinfín de maneras de poder dar. Entonces comprendemos. Dios desea que estemos dispuestos a dar aun cuando no tengamos nada que dar. El elder Jeffrey R. Holland dijo lo siguiente: ricos o pobres, debemos hacer lo que podamos cuando los demás tienen necesidad. Recordemos lo que dijo el apóstol del Señor en estos últimos días. Ricos o pobres, debemos hacer lo que podamos cuando los demás tienen necesidad. Asimismo dijo: no sé exactamente cómo cada uno de ustedes debe cumplir con su obligación hacia aquellos que no siempre pueden o no saben cómo ayudarse a sí mismos. Hay una obligación para ayudar a nuestro prójimo, porque es un mandamiento. Y diríamos, ¿dónde está escrito ese mandamiento que debemos ayudar a nuestro prójimo? Está en el segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y de qué forma voy a amar a mi prójimo? Dando.
¿sí? Entonces, este mandamiento es eso, ¿sí? Además no dijo, pero sí sé que Dios lo sabe. Muy bien. ¿Ves? De repente nosotros no sabemos cómo ayudarlos. Pero él de Jonás dice, pero sí sé que Dios lo sabe y que Él los ayudará y guiará hacia actos caritativos de discipulado. Sí, de manera diligente. Desean, oran y buscan la manera de cumplir con un mandamiento que Él nos ha dado una y otra vez. Podemos hacerlo. Si no tenemos nada que dar, Dios sabe cómo puede ayudarnos a dar, como instrumentos en sus manos. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo para poder ayudar a nuestros semejantes. Se vienen momentos muy difíciles. Debemos estar preparados para ayudarnos los unos a los otros. Vamos a ver un video, queridos hermanos, de 5 minutos y vamos a escuchar al elder Jeffrey Everett Holland, su consejo, su mensaje que dio en una conferencia general. Veamos entonces. Durante el que sería el momento más asombroso de su ministerio terrenal, Jesús se puso de pie en su sinagoga de Nazaret y leyó las siguientes palabras que profetizó Isaías y se registraron en el Evangelio de Lucas. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los quebrantados. Así fue como el Salvador hizo el primer anuncio público de su ministerio mesiánico. Pero en este versículo también dejó claro que en el recorrido hacia su máximo sacrificio expiatorio y resurrección, su primer y más importante deber sería bendecir a los pobres, incluso a los pobres de espíritu. Desde el comienzo de su ministerio, Jesús amó a los pobres y desfavorecidos extraordinariamente. Nació de 2 de ellos y creció entre muchos de ellos. Desconocemos los detalles de su vida temporal, pero una vez dijo, las zorras tienen guaridas y las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Aparentemente, el Creador de los cielos y la tierra y de todo cuanto en ellos hay, era, al menos de adulto, una persona sin hogar. Desde los comienzos de la historia, la pobreza ha sido considerada uno de los mayores y problemas más común de la humanidad. Su costo más evidente suele ser físico, pero el daño espiritual y emocional que genera podría ser aún más debilitador. En todo caso, el llamado más persistente que jamás haya hecho el gran Redentor es el de unirnos a Él para levantar esa carga pesada de las personas. Siendo Jehová, dijo que juzgaría duramente a la casa de Israel, porque Él despojó del necesitado, está en vuestras casas. ¿Qué intentáis?, clamó, vosotros que trituráis a mi pueblo y moléis la cara de los pobres. El autor de Proverbios aclaró este punto. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, y el que cierra su oído al clamor del pobre, también clamará y no será oído. En nuestra época, la Iglesia Restaurada de Jesucristo aún no había cumplido 1 año cuando el Señor mandó a sus miembros a hacer lo siguiente: atender a los pobres y a los necesitados y suministrarles auxilio a fin de que no sufran. Presten atención al tono imperativo del final.
que no sufran. Ese es el tono de Dios cuando habla seriamente. Dado el desafío monumental de afrontar la desigualdad en el mundo, ¿qué puede hacer un hombre o una mujer? El Maestro mismo ofreció una respuesta. Antes de ser traicionado y crucificado, María ungió la cabeza de Jesús con un ungüento muy caro para ungir difuntos. Judas Iscariote se quejó de esta extravagancia y murmuró contra ella. Pero Jesús dijo: «Dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Ella ha hecho lo que podía». Hizo todo lo que pudo. ¡Qué fórmula más concisa! En cierta ocasión, un periodista le preguntó a la Madre Teresa sobre su tarea imposible de rescatar a los destituidos de aquella ciudad. Le dijo que estadísticamente ella no estaba logrando absolutamente nada. Aquella mujer pequeña y extraordinaria le replicó que su obra era una obra de amor, no de estadísticas. A pesar del número asombroso de personas que estaban lejos de su alcance, dijo que ella podía observar el mandamiento de amar a Dios y a su prójimo sirviendo a los que estaban a su alcance, con cualquier recurso que tuviera. Lo que hacemos es como una gota para el océano, dijo en otra ocasión. Pero si no lo hiciéramos, el océano tendría una gota menos. De manera sensata, el periodista concluyó que el cristianismo no era obviamente un empeño estadístico. Razonó que si había más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan del arrepentimiento, entonces era evidente que a Dios no le preocupaban los porcentajes. De modo que, ¿cómo es posible hacer lo que podamos? Por un lado, podemos, como enseñó el rey Benjamín, dejar de retener nuestros medios por creer que los pobres han traído su miseria sobre sí. Puede que algunos sean los causantes de sus propias dificultades, pero ¿acaso no sucede eso mismo con el resto de nosotros? ¿No es por eso por lo que este rey caritativo pregunta: ¿no somos todos mendigos? ¿No clamamos todos por ayuda, esperanza y respuestas a nuestras oraciones? ¿No pedimos perdón por los errores que hemos cometido y los problemas que causamos? ¿Acaso no imploramos todos que la gracia compense nuestras debilidades y la misericordia triunfe sobre la justicia, al menos en nuestro caso? No nos extrañe que el rey Benjamín diga que obtenemos una remisión de nuestros pecados al suplicar a Dios, quien responde de manera compasiva, mas retenemos la remisión de nuestros pecados cuando respondemos también de manera compasiva al pobre que nos suplica a nosotros. Pablo continúa diciéndonos en el capítulo 9, versículo 6. Pero esto os digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra en abundancia también segará. ¿Qué significa sembrar? Sembrar es plantar una semilla. Ahora, ¿con qué comparó Pablo la siembra? La comparó con dar a los demás, dar a nuestro prójimo. ¿Y quiénes son los sembradores en esa comparación? Los santos. O nosotros, los cristianos. Entonces se nos pide que podamos sembrar. Y dar de nuestra siembra a los demás. Y como sembradores
hijos del reino de Dios, se nos bendecirá con la abundancia de la tierra, del don celestial de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y de la vida eterna. En el versículo 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Que cuando ofrendamos o ayudemos o apoyamos, podamos sentir gozo al hacerlo. No darlo por obligación. No darlo porque nos causa una tristeza. No está bien. Cada uno dé como propuso en su corazón. Posiblemente el que no esté acostumbrado a dar, lo dé poco. Está bien. Pueden hacerlo tal como se propusieron en su corazón. Denlo poco. Hay condiciones para dar, y como Pablo lo aconseja, no con tristeza ni por necesidad. Por necesidad de que nos vean o necesidad de cumplir, para que el obispo sepa que nosotros ofrendamos, sino debemos dar de corazón, porque Dios ama al dador alegre. Si damos a los necesitados con un corazón alegre, es el principio y vamos a dar la respuesta a este final. ¿Cómo el dar a los demás es como plantar semillas en un campo? Al dar a los demás, estamos sembrando, dice, gavillas en los cielos, lo cual va construyendo para nosotros un hogar celestial. Y al final, si seguimos sembrando, pues son como semillas, un día dará su fruto. Y su fruto será para vida eterna. El Señor nos bendecirá con todas las bendiciones que Él ha prometido a sus santos fieles. No nos hará faltar lo necesario para que podamos pasar en esta tierra de probación. ¿Qué pasa si solo sembramos escasamente? Segaremos escasamente también. En momentos de angustia y desesperación, ¿quién nos ayudará? Es por eso que debemos hacerlo, aún en la pobreza y en la riqueza. ¿Qué pasa si solo sembramos escasamente? Es la pregunta. ¿Y qué pasa si sembramos abundantemente? Nos regocijaremos junto con Dios, nuestro eterno Padre. Para poder comprender, en la Liaona, el presidente Nelson nos dijo algo y quiero compartir con ustedes al respecto. Que dice lo siguiente, y va dirigido a los santos. Como miembros de la Iglesia, sentimos afinidad hacia quienes sufren de cualquier manera. Como hijos e hijas de Dios, todos somos hermanos y hermanas. Damos oído a una admonición del Antiguo Testamento. Abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso
en tu tierra. Los santos también nos esforzamos por vivir las enseñanzas del Señor Jesucristo, tal como se hallan en Mateo 25. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis. En cuanto le hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis, dijo el Señor. Cuando ayudamos a nuestro prójimo, le damos al Señor. Entonces, si damos a los necesitados con todo, con un corazón alegre, Dios nos bendecirá generosamente. En el dar, con el dar se cumple una ley. Y esto sucede, no importa de qué denominación sean. Es una ley el dar, el preocuparse por su prójimo, con recompensa. Ya les conté en alguna oportunidad que mi querida hermana casi mensualmente compraba pantalones. Y si estaba de moda aún más. Y tenía muchos pantalones. Ella todavía no era miembro de la iglesia. Y se estaban pidiendo en la capilla, pero justo había pasado algo y estaban recolectando ropas de vestir para poder ayudar a los necesitados. Y le dije a mi querida hermana, ella amaba sus pantalones. Estaban todos casi nuevos porque los usaba 2 o 3 veces y ahí estaba. Y me dijo, no, están nuevos, tan bonitos, y yo los voy a usar más adelante. Y casi siempre los uso, me dijo. Y en verdad estaban nuevitas. Uno cuando va a buscar estaban nuevitas. Y le dije que era para poder ayudar a unas hermanitas que realmente lo necesitarían. Y que ella tenía muchos y que podía desprenderse de algunos. Y que el Señor le recompensaría con gran bendición. Así que mi hermana comenzó a pensar, viendo la cabeza, dijo, muy bien, voy a dar. Y trajo 2 pantaloncitos. Yo moví mi ojito. Ella me miró, ya me conocía. Una sonrisa, dijo, voy a dar un poquito más. Y trajo 2 más. Y yo ya le miré normal ya. Ella dijo, mejor más. Y trajo 3 más. Total regaló sus 7 pantalones. Y a mi parecer eran los más nuevos, porque toditas estaban nuevitas. Así es que ella muy contento los embolsó, nos hizo como un sobre de regalo cada uno. Y llévalos tú, le dijo, hermana, a tu iglesia. Así que yo los llevé y los doné. Y eso fue más o menos el mes de octubre. En el mes de diciembre le llegó 2 fardos de ropas desde los Estados Unidos a mi querida hermana. Uy, ella se maravilló. Nunca había soñado que tan rápido diera la respuesta el Padre Celestial.
después comenzó a buscar la ocasión para poder donar. Y dice, puedes llevar a tu iglesia, llévalos. Tengo tanto que ahora me sobreabunda. Y ya no sé qué hacer. Y comenzó a regalar. Vinieron muchos pantalones, muchas blusas, muchas casacas. Bueno, de todo vino pues, en 2 fardos que le llegó de los Estados Unidos. Al parecer, queridos hermanos y hermanas, hay una ley para el dador alegre. Ella lo hizo, lo dio al principio como no entendía, quizás no comprendía, pero luego lo dio alegremente, porque ella se le vio feliz al estar embolsando esos 7 pantalones. Y lo dio con todo su corazón. Y la recompensa vino al poco tiempo, que también ella sabe de esa ley, lo ha comprobado. Y siempre está buscando la forma de cómo dar. Y le va llegando a ciertas cosas y como dice, dando. Queridos hermanos, este principio es verdadero. Si damos a los necesitados con un corazón alegre, Dios nos bendecirá generosamente. Sé que esto es verdad, hermanos, hermanas. El dar a los demás con una actitud alegre, ¿cómo nos puede llevar a recibir más de lo que teníamos inicialmente? Veamos las bendiciones de lo que Pablo nos habla en 2 de Corintios capítulo 9, en los versículos del 8 al 10. Veamos esas bendiciones que Dios promete al dador alegre. Veamos. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Pablo está recordando un salmo aquí. Esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿Quién es? El Salvador Jesucristo. Él esparció, dio a los pobres, siendo pobre aquí en la tierra. Que dejó su trono, la riqueza, el ser un Dios, el dueño de todo el universo, se hizo hombre y nació en una comunidad humilde, de padres humildes, pobres. Su justicia permanece para siempre. Esas son las bendiciones que el Señor da a los dadores alegres. Versículo 10. Y el que da semilla al que siembra, también dará pan para comer. ¿Quién es el que da semilla al que siembra? Si nosotros somos los sembradores. Jesucristo es quien nos da la semilla. A nosotros, los sembradores. También dará pan para comer. ¿Quién nos dará pan? El Salvador Jesucristo. Para comer. Y multiplicará vuestra sementera, vuestros rebaños, vuestro almacén, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Qué maravillosas bendiciones y promesas de parte de Dios para el buen dador. De acuerdo con el versículo 10 que acabamos de leer, ¿quién da semilla al que siembra? El Señor.
Solo podemos dar a los demás porque el Señor nos ha dado a nosotros primero. Dios nos ha dado muchas bendiciones. A mi familia, en mi vida, en mi profesión. El estar con ustedes es una bendición. El poder grabar estos videos es una gran bendición. Porque aprendo juntamente con ustedes, mis amados hermanos y hermanas. Aprendo con ustedes. Y aprendo más cuando estoy grabando aquí. Porque siento que todas estas cosas son verdaderas. Y lo siento por el poder del Espíritu Santo. Pregunta: ¿cómo nos ayuda a dar alegremente el recordar de dónde viene todo lo que tenemos? Que podamos responder esta pregunta en nuestro corazón. De cómo nos ayuda a dar alegremente el recordar de dónde viene todo lo que tenemos. Todo procede de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es la luz, la verdad y el camino. Todas las cosas fueron creadas por Él. Qué bendición tan grande tener que con una pequeña semilla puede crecer un gran árbol. Y podemos, al cabo de un año, medio año, comer una rica palta, unos higos, o uvas, o manzanas. Dios nos ha dado eso. Fíjense la tierra. La tierra así, simplemente usted lo ve, no hay nada. Y una semilla seca. Siembran ahí. Lo pone y lo bajan bajo tierra. Es verdad que tiene que darle un poco de agua. Pero miren lo que Dios ha creado. La combinación con el sol, con la tierra y la semilla, y brota una plantita, una hojita, un tallito verde, y comienza a crecer y se convierte en un gran árbol con mucho fruto. Al igual nosotros debemos sembrar la semilla, que es el dar y compartir con nuestros hermanos. Podamos sembrar en este campo que Dios nos ha dado, semillitas al dar. Un día recogeremos mucho fruto. Y algunos estamos recogiendo frutos frescos ya. Porque el Señor nos da y nos brinda generosamente todo lo que Él tiene. El Señor es el dador de todas las cosas. Y Él se alegra y llama al dador alegre. Sé que esto es verdad. Sé que Dios ama al dador alegre. Que podamos ayudar a nuestro prójimo como santo con las ofrendas de ayuno. Ayudar a nuestro prójimo en sus necesidades, ministrándoles. Ayudar a nuestro prójimo la mano que estira. Poder ayudarles de la mejor manera que podamos. No permitamos que nuestros hermanos sufran. Si conocemos de alguien que está sufriendo, seamos los instrumentos de Dios para que esas personas no sufran.
No pensemos que por su misma culpa ellos están pasando por ese desafío o porque pecaron. Pensemos en ser dadores alegres porque Dios primero nos dio a nosotros y tenemos para poder compartir, para poder ayudar. Dios nos bendecirá generosamente. Sé que esto es verdad, queridos hermanos y hermanas. Sé que Dios, nuestro Padre Celestial, nos ama. Su gracia es infinita. Su bondad es infinita. Nuestro Padre Celestial nos ha dado todo lo que tenemos. Y nos seguirá dando, y al final tendremos la abundancia de la tierra, aún de los cielos, que se obtiene como obtener la vida eterna y la exaltación. Dios está dispuesto a darnos todo lo que tiene, que podamos ser coherederos con Jesucristo. Pero para hacerlo tenemos que guardar sus mandamientos, seguir sus consejos y hacer lo que Él nos pidió. Ayudar a nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo. Lo declaro esto con mucho amor, en el nombre santo y sagrado de mi Señor, de mi Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Gracias. Que el Señor les bendiga. Shalom. Nos vemos la próxima semana, un programa más de Ven, sígueme con Salomón Aicho. Les pido que puedan compartirlo, dar un like, para que este canal siga creciendo y para que más hermanos y hermanas puedan verlo y podamos compartir el Evangelio de Jesucristo mutuamente. Espero el día que podamos hacer transmisiones online, en directo. Un saludo para ustedes. Muchas gracias por su atención. Shalom.